Amén. ¿Cuántos saben que no hay nadie como nuestro Dios? Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas, Señor. Los diezmos, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Recíbelos y tú sigue bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esa bendición puede tomar su lugar y bienvenidos a cada uno de ustedes. Si hay alguna visita, le damos la bienvenida en esta tarde. No sé si ya todos han llegado, ya todos son de aquí. Y si hay alguna visita, pues le damos la bienvenida. Pero creo que ya todos son de aquí. Ayer tuvimos una tarde muy bonita ahí en el parque. Todavía estoy oliendo a humo, hermanos. Estamos ahí prendiendo el carbón con el hermano Luis, la hermana Brenda, Marlene, Miss Kim. Y estamos ahí como todos los que llegamos primero ahí tratando de prender el carbón ahí en el parque. Y todavía huelo a humo todo el cuerpo, aunque me haya bañado. Eso penetra bastante fuerte. Pero disfrutamos esa tarde allí con todos los que llegaron. Y me hubiera gustado que hubieran llegado todos, faltaron algunos cuantos. Pero sabemos que algunos tienen algunos compromisos y no pueden llegar todos. Pero la invitación era para todos, ¿verdad? Y que todos disfrutáramos de esa fiesta en honor a hermano Héctor, Miss Kim, que están cumpliendo años en este mes. El hijo de hermano Héctor, Jaciel, Elizabeth, la hija del hermano Hugo, está Natalie, y yo creo que hay algunos más también por ahí. Y pues en honor a ellos hicimos la fiesta ayer. Disfrutamos la fiesta y ahora estamos aquí dándole gracias a Dios. Así es que bienvenidos a todos. Bueno, vamos a la palabra de Dios, sabiendo que el tiempo apremia. Y yo le puse por título a esta enseñanza: la disciplina de Dios es necesaria para sus hijos. Es un título que no le gusta mucho a algunas personas porque se trata de la disciplina, pero es buena la disciplina. Y vamos a estar viendo, conforme vaya pasando la enseñanza, de que la disciplina es necesaria para nosotros los hijos de Dios. No solamente en la iglesia, sino también en el hogar y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, necesitamos ser disciplinados. Porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene que dar un buen testimonio, y esa es una disciplina. De la disciplina que vamos a estar hablando no es de que a veces una persona lo ponen en disciplina en las iglesias porque está mal, porque pecó. No vamos a hablar de esa disciplina. Vamos a hablar de la disciplina que todos necesitamos. Porque nadie nacimos enseñados, nadie nacimos instruidos. Y la Biblia es el instructivo para los hijos de Dios, para todos. Entonces todos necesitamos ser instruidos por Dios para vivir en esta vida el tiempo que Dios nos permita vivir. Sean pocos, sean muchos, los años que estemos en esta vida, en este mundo, tenemos que vivir en disciplina. Y si nosotros no nos disciplinamos por Dios, también el gobierno puede disciplinarnos. Por eso las cárceles están llenas, están abarrotadas de gente que necesita ser disciplinada. Y yo estaba viendo unos documentales el viernes mientras iba de camino al trabajo, que a ver si hablo un poco de lo que es esos documentales que vi en las cárceles más duras del mundo. Y me llamó mucho la atención dos cárceles, una en el Japón y otra en Bolivia. La del Japón es una cárcel donde se les enseña disciplina militar y cultural. Y de ahí salen los presos como buenos ciudadanos. Ahí los disciplinan de tal manera que cuando salen de allí se les puede tener confianza, porque salen mejor que los que están afuera. Porque se les enseña, todo tiene que ir con mucha disciplina ahí en la cárcel para los presos. Y digamos que es una disciplina dura, pero a la larga ellos se dan cuenta que la necesitaban. Porque en la cárcel se necesita la disciplina para los que llegan, porque llegan indisciplinados. Los meten a la cárcel porque cometieron un delito. Entonces, en base a ese delito, caen a la cárcel en contra de su voluntad, pero ya estando allí, les enseñan una disciplina día con día, y los años que están allí, después salen como buenos ciudadanos y para dar un buen testimonio afuera.
Y eso que no es una cárcel cristiana, es una cárcel del ejército, digamos del gobierno. Pero en cambio la cárcel de Bolivia, la que yo estaba viendo allá, es todo lo contrario. En esa cárcel se llama la cárcel de San Pedro, y si usted va al documental, esa cárcel es la peor del mundo, yo pienso. ¿Por qué? Porque en esa cárcel dice que es como más o menos como lo que es un estadio de fútbol. Y en esa cárcel está diseñada para 600 personas, para 600 presos. Y hay más de 3,000, que además no saben ni cuántos hay porque no llevan una contabilidad. Y lo triste es que los que caen a esa cárcel, ahí hay de todo. Ahí hay violadores, asesinos, ladrones, usurpadores, secuestradores. Ahí hay de todo en esa cárcel y están todos revueltos. Y el líder de la cárcel, el jefe de la cárcel, es un asesino. A ese lo respetan todos y él tiene el cargo ahí en la cárcel. Y él les cobra por estar ahí. Es como una ratonera, hermanos, ahí. Ahí viven ahí como pueden. Y ellos mismos tienen que pagar por estar ahí, los presos, a esa persona que es el líder, porque ha matado a 4 personas y como tiene un rango alto por ser un asesino, tiene un buen puesto. Y todos los que le llaman delegados a los que están, a los líderes de él, se les llama delegados, ellos también tienen un grado de criminales, entonces, según el grado de criminales, así es el puesto. O sea que la persona más criminal es la que reina en ese lugar. Y los demás, los ladrones y los menos, esos son sus esclavos y tienen que pagarles por vivir allí. Y se las tienen que arreglar como pueden porque de ahí tienen que vivir como puedan. Está interesante ese documental. Entonces, yo vi esas 2 cárceles, digamos, una con mucha disciplina, la del Japón, pero esta la peor, indisciplina. Y allí el más fuerte es el que vive y los más débiles mueren, porque allí mueren y a veces no se saben si mueren o no mueren, acá en Bolivia. Es un descontrol, está interesante el documental. Y como vamos a hablar de la disciplina, pues yo quise hablarles un poco en la introducción acerca de esas cárceles peores del mundo. Pero vayamos a la Escritura y vamos a ir buscando en Proverbios capítulo 9, versículos 8 y 9, para hablar de la disciplina de Dios. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe mientras usted busca ahí en su Biblia o en su teléfono. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque nos has traído a este lugar donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra y que la podamos recibir, Señor, para que así podamos ponerla en práctica, Padre. Así como el título, Señor, la disciplina, Señor. Tu disciplina, Señor, es para nosotros y esperamos recibir tu disciplina, Señor, porque nos hace bien. Y así podamos ser de bendición los unos para con los otros mientras estemos en este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, háblanos. Amén. Proverbios 9, versículo 8 y 9. Dice, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El 9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Yo estaba buscando esa palabra del escarnecedor porque aquí está hablando de 2 personas. Está hablando de un escarnecedor y está hablando de un sabio o un justo que es el mismo. Entonces son 2 personas diferentes. Uno es el contrario al otro. Por eso aquí Dios habla de estas 2 personas. El escarnecedor, tenemos nosotros que saber qué es un escarnecedor. Porque tiene varios sinónimos un escarnecedor. Y el diccionario nos enseña quién es un escarnecedor. Entonces yo lo busqué en el diccionario para no ignorar esa palabra. Porque usted dice, ¿y quién es un escarnecedor? Porque es una palabra que casi no usamos, casi no se escucha. Pero es una persona mala. Un escarnecedor es una persona bien mala. Y tiene muchas características que a lo mejor usted conoce alguno. Puede ser una persona que usted conoce, alguien que usted ha convivido con esa persona y va a tener los rasgos de esta persona, a lo mejor tiene los rasgos, alguien que usted conoce de
escarnecedor del cual habla este proverbio. Entonces yo busqué esa palabra. Escarnecedor, según el diccionario, significa el que burla. Es una persona burlona, se burla de los demás, es un escarnecedor. También es una persona que rechaza a los demás, humilla a los demás. ¿Sabes que cuando una persona es rechazada, es humillada? Pues es un escarnecedor, que humilla a los demás, se hace más grande que los demás, los humilla, los pisotea, los señala. Es un escarnecedor. El otro sinónimo es que ofende. Ofende. Siempre ofende con sus palabras o con lo que hace a las demás personas. Ese es un escarnecedor. También otro sinónimo es que ultraja. Ultraja también significa despreciar. Cuando una persona te ultraja, es una persona que te desprecia. Eso es ultrajar, despreciar. Entonces este escarnecedor tiene todas estas cualidades, todos estos sinónimos. Ultraja, desprecia, ridiculiza, te pone en ridículo para que tú te sientas mal. Entonces ese es un escarnecedor. También insulta, te habla fuerte, te regaña, te maltrata verbalmente, te insulta, te hace sentir mal con sus palabras. Es una persona escarnecedora. También dice que es una persona que calumnia. Una persona que calumnia es una persona que dice mentiras de alguien para ponerlo en mal ante los demás. Esa es una calumnia. La calumnia es diferente a la mentira. Sí, una persona que calumnia está hablando mentira de una persona para quitarle el testimonio. Esa es una calumnia. Está hablando cosas que no son para poner en mal a la persona de la cual se está hablando. Entonces lo está calumniando. Porque las cosas que habla de la persona no son, sino lo hace para calumniarlo, para hacerlo sentir mal y verlo mal en delante de los demás. De tal manera que lo tachan como una persona mala o de lo que hable la persona que lo está calumniando, el escarnecedor. Entonces imagine, todo eso tiene un escarnecedor. Y todavía no termina. Dice que también afrenta o avergüenza. Afrentar y avergonzar es lo mismo. Avergüenza a alguien en delante de otras personas. Lo hace poner en vergüenza para que los demás se burlen de esa persona. Entonces todo esto tiene el escarnecedor. Dice que también depende de malas intenciones. En otras palabras, todo lo que es el escarnecedor lo hace con malas intenciones. O también lo hace para un motivo propio, porque tiene algunos motivos propios personales, por lo cual esa persona escarnecedora tiene todas esas características, porque es una persona y yo meditando en esto, llegué a la conclusión de que una persona escarnecedora es una persona altiva y arrogante, porque una persona altiva y arrogante es una persona que se cree más y que puede humillar y que puede sentirse más que todos los demás. Entonces tiene la capacidad de humillar, tiene la capacidad de avergonzar, tiene la capacidad de burlarse, tiene toda la capacidad de lo que acabamos de hablar, de lo que es un escarnecedor. ¿Por qué? Porque se siente con el poder. Porque tiene una posición alta en el lugar donde está, y esa posición ya sea material o espiritual, ese poder que esa persona tiene lo hace ser escarnecedor, porque se siente con la autoridad y con la capacidad de ser como lo que acabamos de leer, con todas esas características. Ese es un escarnecedor. Entonces, volvamos al versículo, dice el versículo 8, no reprendas al escarnecedor. Es un consejo. Y yo, por ejemplo, como esta palabra nos habla a nosotros, si usted lo lee, pues Dios le está hablando a usted. Si yo lo leo, me está hablando a mí. Entonces, todo aquel que lee este versículo, Dios
le está hablando a la persona que lee. Entonces yo me considero que Dios me está diciendo que yo no reprenda a una persona que es un escarnecedor. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias, dice, para que no te aborrezca. Si yo no quiero que un escarnecedor, que yo sé que es una persona con todas estas características y que sé que califica para ser un escarnecedor, yo no puedo ir a reprenderlo. ¿Por qué? Porque esa persona me va a aborrecer a mí. Me lo he hecho de enemigo y si antes me odiaba, ahora me va a aborrecer. ¿Por qué? Porque yo lo quiero corregir. Porque yo quiero corregir a esa persona. Y así puede ser usted, puede ser yo, puede ser quien sea, porque esta palabra nos habla a todos. Entonces, es un error que nosotros vayamos a corregir a alguien que es un escarnecedor, porque entonces nos va a aborrecer y nos lo echamos de enemigo. Porque no va a recibir la corrección. Porque tiene tanta maldad en su corazón con todo lo que acabamos de leer de lo que es un escarnecedor, que no puede ver que en realidad está necesitado de Dios y puede perder hasta la salvación si es que es un hijo de Dios. Entonces, es un consejo para nosotros, que no nos conviene corregir a alguien que es un escarnecedor. Entonces termina diciendo el versículo 8, corrige al sabio y te amará. ¿Quién es el sabio? El sabio es una persona que no tiene las características que leímos de ese escarnecedor. Por eso está hablando de un escarnecedor y de un sabio o de un justo. Entonces, un sabio o un justo de los que habla aquí es una persona que se deja enseñar. El justo o el sabio es alguien que se deja enseñar y esa persona, y dice, da al sabio, el versículo 9, dice, da al sabio, no dice que le des dinero, no dice que le des comida. Aquí de lo que está hablando es de la instrucción, es de la corrección. Entonces, si nos damos cuenta, lo que está diciendo es que tú le des palabra, de lo que tú tienes, tú le puedes dar al sabio, tú le puedes dar enseñanza. Entonces, si tú le das buena enseñanza, buenas instrucciones al sabio, dice que será más sabio. Si usted es sabio, usted está recibiendo la enseñanza y usted va a ser más sabio cuando usted recibe la enseñanza que se le está dando. Y así cada uno de nosotros. Si nosotros nos consideramos sabios y justos, cuando se nos predica la palabra, el evangelio, nosotros lo vamos a recibir porque somos sabios y sabemos que Dios nos está hablando, que no es la persona que está aquí, sino que es Dios por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Entonces nosotros va a aumentar nuestra sabiduría. Vamos a ser más sabios porque nos estamos dejando ser instruidos por la palabra de Dios. Y nos estamos dejando corregir por la palabra de Dios y va a aumentar nuestro saber. O sea que aquí se le está hablando a dos personas, el sabio y el, como dice allí, escarnecedor. Entonces el consejo es, sigamos predicando la palabra de Dios porque hay sabios que reciben. Imagínense que aquí hubiera personas escarnecedoras, pues no aguantan esta palabra. ¿Por qué? Porque el escarnecedor no se deja enseñar. El escarnecedor es todo lo contrario. Se cree que él sabe más, se cree que él es más grande que todos y no se va a dejar enseñar, ni se va a dejar instruir, ni se va a dejar corregir. Es por eso que no conviene enseñarle. Y como quiera no va a estar aquí porque no va a aguantar la palabra. Por eso no están aquí. Por eso aquí hay puros sabios, que me imagino que son ustedes. Y justos. Entonces usted considérese que usted no es un escarnecedor. Y si usted tiene algún detalle de lo que acabamos de hablar, pues es que Dios nos está hablando para no ser así. Si a usted le gusta burlarse de los demás, no se burle, porque puede calificar en algo del escarnecedor. Si usted, ¿verdad? Ya vimos todo, no vamos a ir para atrás porque entonces aquí nos quedaríamos toda la tarde. Pero ya sabemos lo que es un escarnecedor. Es para que tengamos idea y que sepamos a quién podemos corregir y a quién no podemos corregir. Yo no puedo ir a corregir a una persona que no se deje enseñar. Cuando yo sé que esa persona no se deja enseñar, no se deja corregir, yo no lo voy a corregir, voy a perder el tiempo y me lo voy a echar de enemigo. Porque me va a aborrecer más, según el versículo. Entonces hay que ser sabios. Al que se deja enseñar, yo puedo estar toda la noche enseñando. Pero al que rechaza,
Como dice Jesucristo, aún se sacude uno el polvo de la casa donde está uno, donde no lo reciben y se va. Por eso, según estos versículos, ya ahí podemos darnos cuenta lo que es un sabio, lo que es un escarnecedor, para nosotros ser sabios también y no ponernos al tú por tú con una persona así. Yo antes miraba, cuando empecé a entrar en Google, en YouTube, empezaba a ver esos que están debatiendo de las doctrinas. Me di cuenta que en realidad eso es perder el tiempo, hermanos, porque nadie se va a dejar. Nadie se va a dejar en un debate. Aunque la otra persona tenga la razón, la otra persona no se va a dejar. Entonces agarran al tú por tú y en realidad es perder el tiempo ver esos videos. Así es que de eso está hablando. Personas que no se van a dejar enseñar. Aunque la otra persona tenga la razón, esta otra persona no va a hacer caso a la doctrina que el otro le está enseñando. Entonces, es perder el tiempo, hermano. No ve esos videos porque en realidad usted pierde el tiempo. Yo voy a hacer un paréntesis hablando de lo que es ahora el pastoreo, el liderazgo. Quiero hacer un paréntesis porque estos versículos de Proverbios están hablando del escarnecedor, de una persona, como dije al principio, puede ser una persona pudiente o que tiene poder, ya sea espiritual o material. Entonces podemos nosotros, voy a hacer un paréntesis para hablar de lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque aquí, en esto de Timoteo, está hablando de líderes, de pastores que dirigen una obra, de pastores que dirigen un rebaño, que dirigen una iglesia. Entonces yo creo que Proverbios, lo que acabamos de leer, se trata también de liderazgo, porque se trata de corregir. Por ejemplo, yo como pastor aquí, con la ayuda de Dios, podemos corregir las cosas que no están bien. Porque aquí Dios me tiene como pastor para corregir las cosas que no van bien en la iglesia. Si alguna persona está un poco fuera de orden, pues estamos nosotros para corregir junto con los demás servidores. Entonces, necesitamos nosotros saber corregir bíblicamente para poder ministrar en el reino de Dios con justicia, como debe de ser. Entonces, yo fui a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 a 26, para hablar de lo que es un líder o un siervo de Dios, más que nada. Porque allí dice quién es un siervo de Dios. Y ahí dice las características o las cualidades de un siervo de Dios, que es alguien que está a cargo de una iglesia, de una congregación. Si leemos ahí del 24 a 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si vamos al versículo 24, está hablando de un siervo de Dios. Cuando yo vi este versículo hace tiempo atrás, hace como 2 años atrás, o estos versículos, yo tuve que analizar mi vida porque aquí está hablando de un siervo de Dios. Entonces yo me considero un siervo de Dios, o yo quiero calificar para ser un siervo de Dios. Porque un siervo de Dios que está hablando aquí, está hablando alguien que enseña, alguien que dirige. Ese es un siervo de Dios. Entonces, dije yo, si yo soy un siervo de Dios aquí en Remanente Fiel, yo tengo que saber quién yo soy. Porque como la enseñanza de Marvin, ¿quién tú eres? La del viernes, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Entonces, cuando yo empecé a pastorear,
Yo no solamente dije, bueno, pues yo soy pastor, ahora pues yo voy a ser encargado del rebaño y aquí yo voy a hacer lo que yo quiera porque ahora ya soy el encargado. No, hermano. Es una responsabilidad que yo dije, no es fácil, porque ser pastor no es fácil. Aunque es un privilegio, porque es un privilegio ser pastor, pero Dios nos da la capacidad, porque todo viene de Dios. Entonces, pero no podemos ignorar que si nosotros los pastores estamos dirigiendo una obra, tenemos que estar capacitados para cualquier problema que surja en la congregación. Entonces, yo tengo que tener las cualidades para calificar como siervo de Dios según ese versículo, esos versículos. Porque dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona peleonera. Una persona que le gusta el pleito. Es una persona contenciosa. Que siempre está buscando problemas. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo ese problema. Porque si alguien quiere problemas conmigo, pues yo no los voy a querer con la persona. Entonces yo no me considero una persona contenciosa. No me gusta contender, no me gusta pelear, no me gusta, a mí me gusta la paz, me gusta vivir en paz. Entonces yo dije, yo no califico para ser una persona contenciosa. Entonces yo dije, bueno, por ese lado yo siento que tengo ese lado bueno. Dice, sino amable para con todos. O sea que después de no ser contencioso, ahora hay que ser amable para con todos. Que yo trato de ser lo más amable que puedo con los demás. Que si no califico para ser completamente amable, pues mi intención es ser amable. Entonces yo no tengo la mentalidad de lo contrario a ser amable, sino tengo la mentalidad de ser amable siempre, todo el tiempo. Y tengo que ser apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. De tal manera que cuando traemos enseñanzas aquí, no traemos enseñanzas que ahí de repente las sacamos del internet, o que ahí de repente se me ocurrió traer una enseñanza que pensé que esto es lo mejor. Apto para enseñar tiene que ver con el estudio y con la guianza del Espíritu Santo para traer las enseñanzas. Y que cuando traemos una enseñanza aquí tenemos que traerla de tal manera que se pueda recibir. De tal manera que no haya dudas de que es la palabra de Dios. Es una persona apta para enseñar. Que no traemos aquí cosas que nosotros nos inventemos de libros por ahí que andan por ahí rodando y que uno dice, aquí está una enseñanza, no. Yo además yo ni leo libros. Porque yo digo que la palabra de Dios, que es la Biblia, es suficiente para traer enseñanzas. Porque cuando tú lees libros, esos libros se apoyan en la Biblia, pero los que escriben los libros tienen su punto de vista de una enseñanza. Entonces ellos tienen su opinión en algo que ellos están enseñando en el libro y después tú crees lo que ellos opinan de lo que ellos están enseñando. Y después la Biblia la pones después de la enseñanza que tú recibas en el libro. Entonces para mí los libros no son buenos en el sentido de que no quiero yo involucrarme en enseñanza de otras personas que se apoyan en la Biblia, porque me pueden sacar del verdadero evangelio. Es como años atrás había un escritor de un pastor por allá de Corea. Ese pastor escribió muchos libros. Y en ese libro habla de tú ser exitoso. No sé muy bien ni cómo, pero yo sé que creo que por ahí en la casa estaba ese libro. No sé quién lo traería a la casa, me imagino que es alguien que yo conozco. Pero como se nos enseñaba que tú eres hijo de Dios y que todo lo bueno y Dios tiene todo lo mejor para ti, y que Dios te puede prosperar y que no sé qué. Entonces, ese libro habla mucho del éxito. Habla mucho de las riquezas y que Dios te tiene aquí para ser prosperado y para no sé qué tanto. Y tú cuando lo ves en el sentido de que le da el escritor, dices, oye, ¿es cierto? Pues somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, pues debemos estar prosperados y debemos estar así y así. Pero se nos olvida que el apóstol Pablo no tenía a veces tenía hasta hambre. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los que se apoyan en la Biblia, en lo que ellos quieren enseñar, se apoyan un poquito solamente en lo que les conviene, pero después dejan todo lo demás.
¿Y qué es del apóstol Pablo? ¿Y qué es del apóstol Pedro? ¿Y qué es de todos estos apóstoles que sufrieron y vivieron errantes sin tener casa? Y algunos decían, no, es que ahora Dios nos ha dado más sabiduría a nosotros. Oye, si ellos fueron los que escribieron las epístolas. Nosotros no tenemos más sabiduría que Pedro, que Pablo. Si él fue el que escribió todas las epístolas, casi todas las escribió él. Alguna que otra no. La otra la escribió Santiago y Pedro. Entonces, esos libros en realidad a veces te hacen errar del verdadero evangelio. Por eso yo no soy de libros, hermano. Yo no conozco de libros. Porque aunque hablen muy bonito, pero a veces te sacan del verdadero evangelio. Entonces el evangelio es completo, hermanos. No es solamente una parte no, el evangelio es completo, como estaba diciendo creo Mauro Fuentes en la enseñanza. Tiene lo bueno y tiene lo malo. Y hay quienes solamente enseñan lo bueno, pero no enseñan el otro lado, el lado malo. De que si no eres obediente, pues es todo lo contrario a la bendición o a la prosperidad. Entonces hay mucho que hablar de eso, pero entonces la palabra de Dios es la que nos ayuda para poder enseñar, porque tenemos que ser aptos para enseñar, dice, sufridos. Apto para enseñar debe ser el siervo de Dios y también tiene que ser sufrido. Una persona que se dice que es un siervo de Dios y no es sufrido, en realidad pues no califica para ser un siervo de Dios, porque se sufre. Como siervo de Dios sufrimos. Yo sufro hambres a veces, sufro necesidades, sufro preocupaciones, sufro, pues no es una cosa grande, pero son sufrimientos. En otras palabras, no estoy a mis anchas, porque hay cosas que suplir, hay que trabajar, sufro trabajando. Entonces, yo me considero como que sí soy sufrido, ¿verdad? Como siervo de Dios. Entonces, estos versículos me enseñaron de un principio a yo calificarme quién soy yo. Y otros más en la Biblia. Como en Timoteo, donde también habla el apóstol Pablo, donde habla los requisitos de los diáconos y de los pastores, de los obispos. Entonces también yo me he calificado ahí. Digo, bueno, estoy tratando de hacer lo más que puedo. Dice el 25, para salir de Timoteo, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que con mansedumbre es el siervo de Dios, corrija a los que se oponen. En otras palabras, a alguien que viene en contra del evangelio, en contra de la doctrina, un siervo de Dios tiene que con mansedumbre sentarse y hablar con esa persona para hacerle entender que él está mal. Porque puede ser que venga alguien con otra doctrina diferente y se oponga a la doctrina que Dios nos enseña en el evangelio. Entonces uno tiene que ser manso para poder enseñar a las otras personas, porque no podemos agarrarnos al tú por tú en un debate. Entonces, si una persona viene a contradecirme, yo tengo que decirle, mira, la palabra de Dios es esta y yo no lo puedo cambiar. Lo que tú tienes es falso. Y si la persona no quiere hacer caso, pues entonces lo dejo quieto. Pero no voy a poner a discutir con esa persona para tratar de corregirlo. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere ser enseñada. Entonces uno tiene que ser con mansedumbre, hay que corregir a aquellos que se oponen. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque esas personas que vienen en contra del evangelio, que es que predicamos nosotros, están mal, están en contra de la verdad. Y si no quieren ser corregidos, pues simplemente, si Dios quizá, dice allí, acepten la corrección y acepten la palabra que uno les da para ser salvos. Porque como dice el versículo 26, estas son personas que dice, y para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque una persona que no tiene la doctrina de Cristo está cautiva a voluntad del diablo. Porque no siguen el evangelio de Cristo, sino que siguen otra doctrina, que no es el evangelio. Entonces, ese es el siervo de Dios. Tiene que tener esas cualidades de las que ya hablamos. ¿Para qué? Para que algunos que están en el error puedan salir del error y puedan decir yo estoy mal y en realidad me enseñaron mal, pero ahora que tú me enseñas, ahora que tú me enseñaste me doy cuenta que yo estaba mal. Cuando una persona, cuando sacamos a una persona del error,
lo libramos del infierno, porque ya el diablo se lo iba a llevar con la doctrina que se le había enseñado, que no es el evangelio de Cristo. Entonces, para eso somos nosotros, para eso somos los pastores, los siervos de Dios. Tenemos que ser aptos para todo esto, porque puede venir por ahí alguien que nos quiera confundir, o que los quiera confundir a ustedes. Entonces, para eso estamos nosotros. Esos son los lobos rapaces que dice el Señor Jesucristo, que pueden llegar vestidos de oveja. Entonces, para eso somos los siervos de Dios, para que no vengan otros a traer una doctrina diferente y al rato se los lleven para sus sinagogas o la iglesia que ellos estén, ¿verdad?, perseverando. Entonces, es un paréntesis que quise hacer de lo que es un siervo de Dios, las cualidades que debe tener. Tiene que estar capacitado para pastorear, para ministrar. Entonces es un siervo de Dios. Pero sigamos, ¿verdad?, hablando de lo que es la corrección, porque en realidad el tiempo ha pasado y no nos queda mucho tiempo. Entonces vamos a hablar de lo que es la corrección, porque vamos a hablar de la corrección y de la disciplina, que es lo mismo. Y como estamos hablando, según el título, que la disciplina de Dios es necesaria para los hijos de Dios, pues tenemos que seguir aprendiendo en esta enseñanza de lo que es la corrección y la disciplina. Si vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24, ahí nos habla de la corrección de Dios. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí está hablando de la corrección a los hijos. Qué bueno que los hijos están allá, la mayoría de ellos, ¿verdad? Allá con Miss Kim y las demás que están enseñando. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí está hablando de la corrección de los hijos. Al decir que de temprano lo corrige, es decir, bueno, el que dice empieza diciendo el que detiene el castigo, en otras palabras, el que no castiga a su hijo que merece ser castigado, dice que a su hijo lo aborrece. En otras palabras, si tú tienes a tu hijo y no lo corriges, es que lo aborreces por no corregirlo. Dice, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tenemos nosotros nuestros hijos desde temprana edad, los corregimos porque los amamos. Pero si no los queremos corregir, es que en realidad no los amamos. Porque pensamos que los vamos a lastimar con lo que les digamos, pero en realidad lo que lo estamos haciendo es que lo estamos amando cuando los corregimos. Por eso la corrección es buena para los hijos. Yo creo que cada uno de nosotros nos corrigieron y nos disciplinaron cuando éramos pequeños. A mí, gracias a Dios, nunca me golpearon. Mi papá nunca me golpeó, menos mi mamá. Pero yo creo que algunos de ustedes sí los golpeaban sus papás. Pero ¿por qué los golpeaban o por qué los corregían? Pues con el propósito de que sean buenos hijos. Entonces no los corregían porque no los amaban, sino los corregían porque los amaban. Porque si los dejan sin corregir, es que no los aman. Es lo que dice ese versículo. Por eso dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Pero el que no lo corrige es que lo aborrece. Entonces, yo sé que a algunos de nuestros padres a lo mejor se les pasó la mano en corregir porque algunos los llegaron a golpear injustamente, pero su intención de ellos era corregirlos para que no sean malos hijos. Entonces, no hay que culparlos a ellos porque a lo mejor ellos los corrigieron así, sus padres, nuestros abuelos, pero su intención era buena, de corregir para que no seamos hijos malos, desobedientes, irrespetuosos y criminales. Entonces era por amor que nos corregían. No porque no nos amaban, sino porque nos aman. También dice Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14, sigue hablando de la corrección de los hijos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eso de librar su alma del Seol quiere decir que librará su alma del infierno. Entonces dice que no rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara no va a morir. La vara no mata a nadie, simplemente lo va a corregir para que sea un buen hijo, un buen ciudadano. Entonces también hay que ser moderado, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a corregir?
no va a ser a golpearlo, a medio matarlo, sino simplemente corregirlo con vara de tal manera que sepa que se le está castigando para ser corregido, para que no haga lo que hizo. Hay una forma bíblica que es sin coraje. Cuando tú corriges a tu hijo, lo estás corrigiendo, pero no es con ira, sino con doctrina. Así se corrige a los hijos, con doctrina. Porque si corregimos a nuestros hijos con coraje, con ira, los podemos golpear demasiado y nos pueden aborrecer. Entonces, la corrección es buena, pero no tiene que ir con ira, sino con doctrina. Sabiendo que ese hijo está siendo corregido para que no siga haciendo lo malo, que a lo mejor cometió algo que merecía la vara. Entonces, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas no con vara, no morirá. El 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, su alma del infierno, porque esa vara lo va a enderezar. Va a ser un mejor hijo cuando se le corrige. Estamos hablando de un muchacho adolescente, a lo mejor, porque ya grandes a veces te pueden golpear a ti, se te vuelven en contra. Pero está hablando de muchachos, chicos, adolescentes que todavía son dóciles, que todavía se pueden corregir en la casa. Entonces, esta es la disciplina y la corrección para los hijos. Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 17. Ahí sigue hablando. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando tú corriges a tu hijo con la corrección bíblica, te va a dar descanso. ¿Por qué? Porque no va a andar por allá en las calles de delincuente. Porque lo corregiste a tiempo, entonces te va a dar descanso porque no te va a dar preocupaciones. No temes de que ande por allá haciendo cosas malas con otros, sino que te va a dar descanso por la corrección que le diste. Entonces, esa es la bendición de la corrección y de la disciplina, de que es buena porque viene de Dios. Y todo lo de Dios, todo es bueno. Todas las instrucciones, aunque parezcan malas, no son malas, son buenas porque las necesitamos. Ya para salir de Proverbios, vamos a Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí está hablando de corregir el pecado. Digamos que en una congregación hay que corregir el pecado. Como dije al principio, si una persona está pecando, se tiene que corregir, porque si no se corrige, va a seguir. Y va a seguir esa persona y van a seguir otras personas, le van a seguir, porque como si no se corrige, dicen, bueno, aquí como quiera le pasan la mano al pecado, no se corrige, pues vamos a seguirlo haciendo. Y como no se corrige, los demás lo siguen haciendo. Entonces dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. De tal manera que cuando nos damos cuenta, los ministros, los pastores, que hay algo malo en alguna persona que está pecando, tenemos que ir con misericordia. ¿Qué es misericordia? Tener misericordia a la persona. Tener misericordia y pedir que prontamente sea restaurada la persona. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. En otras palabras, misericordia y verdad quiere decir que con doctrina. Y con misericordia es que todos podemos caer en ese pecado. Eso es tener misericordia. Y en verdad es que en realidad la verdad se tiene que aplicar, que es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Las personas que tienen temor de Dios se van a apartar del mal cuando se les corrige, porque tienen temor de Dios. Pero si no tienen temor de Dios, no se van a apartar del mal. Van a seguir haciendo lo malo porque no tienen temor de Dios. Entonces, la importancia es aquí tener temor de Dios. Ese es el punto de vista. Cuando hay temor de Dios, cuando se corrige a la persona, se va a apartar del pecado, se va a apartar del mal y va a ser corregida, va a aceptar la corrección, porque con misericordia y verdad es que se corrige. Bueno, salgamos ya de Proverbios y vamos a hablar ahora vamos a Proverbios todavía, pero hablar no de la disciplina que estamos hablando,
Vayamos a capítulo 15, versículo 32. Aquí la disciplina es sinónimo de corrección también, porque también aquí habla este versículo de corrección y disciplina. Habla las dos palabras, las dice allí este versículo. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Está hablando de disciplina y corrección. Por eso dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Una persona que es disciplinada, corregida, que no quiere ser corregida, que no quiere ser disciplinada, es que está menospreciando su alma, porque se le está corrigiendo para que su alma sea restaurada. Dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aquella persona que se corrige, que se disciplina y escucha y hace caso de la corrección y de la disciplina, es que tiene entendimiento. ¿Y qué va a pasar? Va a ser restaurada. Porque con doctrina se le corrigió, con doctrina y verdad se le corrigió, y aceptó la corrección y aceptó la disciplina, entonces va a ser restaurada. ¿Por qué? Dice, más al que escucha la corrección tiene entendimiento, es una persona entendida y va a ser restaurada. ¿Por qué? Entendió que tenía que ser corregida y que tenía que ser disciplinada por lo que hizo. Entonces es necesaria la disciplina y la corrección, porque de lo contrario se pueden ir al infierno muchas almas cuando no se corrigen las cosas que están mal. Para eso somos los pastores, para corregir las cosas que no están bien. No es que uno sea cruel, sino que es lo que dice la Biblia, que tenemos que corregir. Y no es fácil, porque cuando tú te sientas con una persona para corregirla, no es que uno esté contento, sino uno no quisiera corregir. Para los pastores no son buenos esos momentos, porque uno tiene que enfrentar las situaciones con personas que uno ama mucho. Pero tiene uno que hacerlo, porque alguien lo tiene que hacer. No va a venir otro miembro a hacerlo. Tienen que ser los pastores. Pero cuando la persona recibe la corrección, es que tiene entendimiento y va a ser restaurada, porque se ha humillado y ha reconocido. Y prontamente Dios la va a restaurar, porque entendió que era necesaria la corrección. ¿Cuántos se entienden? Amén. Bueno, vamos a ir ahora a salir ya de Proverbios y vamos a Hebreos y vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, donde habla también de la disciplina. Vamos a leer del 5 al 11 para terminar allí. Hebreos capítulo 12, versículo de 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que os es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina le gusta a uno, pero todos tenemos que ser disciplinados. Porque si nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, algunos nos golpeaban, nos regañaban por el bien de nosotros, para que seamos buenos hijos y buenos ciudadanos. ¿Por qué no obedeceremos bien a Dios, el Padre de los Espíritus, como dice allí, y viviremos? Si obedecíamos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no obedecer a Dios cuando Dios nos disciplina? Porque esto es para vida eterna. Todo en esta vida, hermanos, es de una disciplina. Todo es de disciplina. Estamos hablando ahora sí lo que es disciplina en general. Disciplina es
obedecer reglas, obedecer instrucciones. En este caso, las instrucciones de Dios. En este caso, las reglas de Dios. Cuando venimos a la iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, nos convertimos a Cristo, tenemos que ser corregidos. Tenemos que ser disciplinados. ¿Usted cree que yo era así como soy ahora cuando yo me convertí a Cristo? No, yo era bien corajudo. Yo era bien iracundo. Mi esposa me conoce. Me conoció más bien. Yo era bien iracundo. Yo tiraba patadas a las cosas. Yo creo que nunca la golpeé, pero me desquitaba con otras cosas, golpeando, qué sé yo. Desquitaba mi ira en otro lado. Yo era muy iracundo. Pero ¿qué pasó cuando vine a Cristo? ¿Qué pasó cuando vine al conocimiento de la verdad? Dios me fue disciplinando conforme a la enseñanza, conforme a su palabra. Yo dije, yo no puedo tener estas cosas. Yo no puedo ser iracundo, yo no puedo ser porque es una persona así. Dije yo, no se ve bien. Y me da vergüenza que me vean con estos actos de ira, de enojo. Y muchas cosas tuve que ir disciplinándome. Tuve que ir teniendo paciencia, que es lo que muchos necesitamos en el caminar con el Señor. Tenemos que tener paciencia, porque si tú no tienes paciencia no la vas a hacer. Paciencia con uno mismo y paciencia con los demás. Porque a veces que dices, no, yo no voy a cambiar, yo mejor me voy al mundo otra vez. Eso no es tener paciencia. Tú tienes que decir, yo tengo que cambiar. No puedo ser como era antes, yo tengo que cambiar, tengo que dejarme disciplinar. Y tener paciencia con los demás de que aquel no me cae bien, aquella no me cae bien, mejor me voy porque no me caen bien. No hay que tenerles paciencia, porque si él y aquella no te caen bien, a lo mejor tú tampoco les caes bien a otros. Entonces caemos en lo mismo. Entonces si nos ponemos a pensar, aquí ya vemos de todo. No pienses que a ti no solamente te caen los demás mal, sino que tú también le puedes caer a otras personas mal. Como dice la canción, no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces, es un caminar de disciplina. Pero es bonito cuando pasa el tiempo y después dices, oye, ya no soy la persona que era antes. Oye, ya no me enojo tan seguido. Oye, ya no me preocupo tanto. Oye, ya no grito. Como a las que les gusta gritar, ¿verdad? Después ya no gritan. Dicen, oye, ya cambié por ese lado. Ya no soy tan gritona. Ya solamente me enojo, pero tan siquiera no grito. Entonces hay que luchar para no enojarme. O sea que poco a poquito uno se va dando cuenta, porque la palabra de Dios nos enseña, nos disciplina. Para eso estamos, para recibir y ser disciplinados. Por eso tenemos que tener paciencia los unos y los otros, porque todos necesitamos ser corregidos. Así como yo siendo pastor, no cree usted que ya estoy al 100, porque hay cosas que todavía me pueden sacar de quicio. Entonces, si a Moisés, que duró 40 años guiando a su pueblo, a lo último falló, se enojó, imagínense yo, que ustedes no son ni 100. Imagínense. Y me puedo quedar en el camino como Moisés. O sea que la capacidad, en realidad nosotros no estamos capacitados con nuestras fuerzas en este caminar si no somos disciplinados. Si no nos dejamos disciplinar, no lo hacemos, no lo vamos a hacer para llegar al final. Acuérdense que esto es como ir en un maratón. Y el maratón es de que tenemos que llegar a la meta. No podemos quedarnos en el camino. Yo estaba soñando antes del parque, le dije a mi esposa, yo estaba soñando, y otras personas, yo estaba soñando que íbamos en un maratón y yo les gané a todos. Dije yo, en el sueño, claro, en el sueño todo se vale. Y era chistoso porque en un maratón tú sabes que tú vas tirando zancadas, ¿verdad? Y había muchos jóvenes en ese maratón, creo que eran puros varones. Y era pues de que, ok, allá se miraba un puntito blanco, decían, hasta allá vamos a llegar, allá es el punto el final pues de la meta. Y yo empecé a correr, pero lo chistoso era que yo no corría a zancadas, yo corría con los pies juntos. Y yo quería correr a zancadas, porque yo dije, si corro yo, así yo tengo buena zancada, dije, yo puedo llegar más rápido. La cosa es que por alguna razón no podía correr así, sino corría con los pies juntos, de la rodilla para abajo solamente los movía así. Y no podía, dice, pero yo puedo y no sé. Pero con todo eso les gané, dije, bueno, lo bueno es que les gané a todos.
Y eso pues me hizo sentir bien. Dije, bueno, yo creo que estamos en el camino correcto. Aquí de lo que se trata es de ser disciplinados, como es la enseñanza. Dejémonos disciplinar por Dios. Y acuérdense, cuando nosotros aquí hablamos y corregimos cualquier asunto, ya no somos nosotros, es Dios en nosotros para que todo vaya en orden. Entonces hay que dejarnos corregir cuando necesitamos ser corregidos, porque no somos nosotros, es Dios corrigiéndonos por medio de nosotros mismos. Así es que es buena la disciplina, es buena la corrección, porque todo la necesitamos. De un modo u otro, todo la necesitamos. Y yo creo que el Señor nos ha hablado claramente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Y yo voy a hacer una oración para que usted allí donde está, si Dios le habló directamente, para que usted allí se ponga a cuentas con el Señor. Que usted allí donde está recibió la palabra de disciplina, de corrección, que entendamos que estamos en el buen camino, en el camino correcto. Y no nos desesperemos. Entendamos que somos imperfectos y que todos fallamos y que de un modo u otro algún día vamos a ofender o nos van a ofender, pero lo importante es seguir en el camino. Lo importante es seguir hasta a la meta. No nos dejemos llevar por comentarios ni por cosas de la carne, porque eso nos puede sacar del camino. Sino entendamos de que todos necesitamos ser corregidos. Usted necesita ser corregido, yo necesito ser corregido. Todos necesitamos corrección de Dios. Y aquí lo importante es la perseverancia. Eso es lo que importa. Seguir perseverando hasta que el Señor nos moldee para ser buenos hijos de Dios y servirle como Él quiere que le sirvamos en santidad. Allí donde tú estás, yo voy a orar por ti para que el Señor te ayude en tus debilidades. Sabemos que somos débiles en algunas áreas. Dios conoce nuestras debilidades. Pero Dios te dice en esta hora, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Solamente persevera. Sé perseverante. Aguanta la disciplina. Y el Señor nos ayudará a todos. Yo voy a hacer una oración y después cantamos el canto para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Tú conoces cada uno de los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo en la internet, Señor. No somos perfectos, Señor. Sabemos que somos imperfectos porque estamos en este mundo lleno de maldad, pero sí queremos agradarte, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de los que estamos aquí, los que nos están escuchando. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites, Señor, de nosotros lo que no te agrada. Saca lo que no es tuyo, Señor, en nosotros, para ser vasos útiles en tus manos, Señor. Perfecciónanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre. Que si hay alguien aquí, Padre Santo, ofendido, con resentimientos, que tú, Señor, lo libertes allí donde está, Señor. Trae liberación, Señor. Saca todo resentimiento, Señor. Saca todo lo que el diablo está usando para que no haya paz en su corazón. Y reprendo toda obra del diablo en contra de su vida en el nombre de Jesús. Yo lo declaro libre, la declaro libre en el nombre de Jesús. Para que te sirva, Señor. Para que te busque, Padre. Para que sienta, Señor, que tú, Señor, eres su Padre y que Él es su Hijo, que ella es tu hija, Señor. En el nombre de Jesús, trata con cada uno, Señor. De acuerdo a la necesidad, Señor, nos ponemos en tus manos. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Y tú sabes nuestras impurezas, nuestras imperfecciones. Y tú sabes cómo moldearnos, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, para que seas tú moldeándonos, perfeccionándonos, para ser vasos útiles en tus manos, porque ese es el propósito de este caminar, Señor, de que tú nos uses y que seamos de bendición, vasos de honra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdanos. Amén. Vamos a cantar este canto. Ahí siga en la atmósfera de adoración y adoremos a Dios con este canto. Gracias, Señor. Renuévame,
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Sí, Señor. Necesitamos más de ti cada día, Señor. Sin ti estamos perdidos, pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor. Tú eres nuestra protección, Señor. Tú eres nuestra guía, Señor. Contigo estamos, Señor, en el buen camino, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias por pagar el precio en la cruz. Gracias que tú nos has librado del pecado y de la muerte, Señor. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en el camino. Que lleguemos con bien, Señor, a nuestros hogares. Que podamos disfrutar de esta tarde con nuestra familia. Y así podamos, Señor, vivir, Señor amado, día con día, confiando en ti, en que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro socorro, Señor. Porque estamos en tus manos. Tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Amén. Dios le bendiga. Hacia adelante. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Hacia adelante.